Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a todos los que se incorporan a esta última presentación de la tarde. Lo que vamos a ver ahora es una presentación, yo creo que verdaderamente especial, por diferentes motivos. En una parte, por el protagonismo que la comarca de Aliste está cobrando estos días del festival, está cobrando este año en el programa del festival. También porque vamos a ver algo en una representación en la que vamos a ver dialogar diferentes disciplinas. La pintura, la indumentaria, la música, el baile y sobre todo, y a mí me gustaría destacar porque se trata de una colaboración de diferentes colectivos, artistas y personas. La representación que ahora vamos a ver, el baile de la boda, como culmen del costumbrismo pictórico alistano, es un trabajo que se ha preparado en colaboración entre la Asociación Etnográfica Bajo Duero, el Aula de Folclore La Morana y los propios vecinos de Sejas de Aliste. Ha contado también con la participación de las hijas del autor de la obra, de la que después Aurelio os dará unas pinceladas, Gloria y Margarita García Pertejo, que todavía siguen participando en Sejas, organizando esos talleres en verano, esa escuela de pintando en Sejas y manteniendo esa vinculación entre la localidad y la pintura, en este caso de su padre. Vamos a contemplar o vamos a ser partícipes de una recreación de una de las obras más conocidas de Ricardo II, que es el baile en Sejas de Aliste. No se trata de una recreación exacta de lo que la pintura refleja, es un trabajo que va un poco más allá, porque en él se va a reflejar también toda la trayectoria de trabajo etnográfico y toda la trayectoria de trabajo de investigación que estas dos agrupaciones, La Morana y Bajo Duero, han desarrollado a lo largo de los años en Zamora, en la comarca de Aliste, y eso también es algo que quieren reflejar en esta representación que vamos a ver ahora, que va a correr a cargo de Concha Herranz Rodríguez y Ana Guerrero Melguizo del Museo del Traje de Madrid, que han venido a acompañarnos y a presentar esta pasarela. Buenas tardes a todos. Si tendríamos que resumir la trayectoria vital de Ricardo II García, creo que sería con la palabra amor. Amor, ¿por qué? Por Aliste y por sus tierras y sus vecinos. Aliste la atrapó desde su primera visita en los años 20 al pueblo de Sejas. Y fue tal este amor y esta pasión que en el año 1943 abandona su plaza como profesor en Barcelona y se muda a Sejas de Aliste. Posteriormente se muda a su familia y allí funda un taller de pintura y una escuela de pintura. A ese taller acuden numerosos vecinos a retratarse, obras que podréis contemplar, muchas de ellas, en la exposición temporal que acompaña a este festival de indumentaria tradicional. Pero volvamos un poquito para atrás. Ricardo II nació en Madrid en 1903, se formó en la Academia de Bellas Artes de San Fernando y pronto destacó entre todos sus compañeros ganando becas y premios. En 1920 es cuando la idea en torno al baile, a este cuadro, se le empieza a formar en la cabeza. ¿Cuándo? Cuando visita por primera vez el pueblo de Sejas, su primer viaje a Aliste. Durante los años 30 está como docente en Barcelona y ahí se le complica bastante las visitas a Aliste y este proceso de pintar este cuadro se le hace un poco duro. Pero, como he dicho antes, es en 1943 cuando se muda allí. Abandona su plaza de profesor, lo deja todo, se lleva a su familia y allí ya tiene tiempo para llevar a cabo esta pasión, la pasión que tenía desde el principio, la idea primigenia, que era dibujar a los vecinos del pueblo de Sejas en un acto tan importante como el baile de la boda. En 1950 se presenta el cuadro y tal es el éxito del mismo que se hacen 5 copias del mismo. Él mismo hace 5 copias, pero le ronda una cosa en la cabeza, hacer un cuadro de un formato mucho mayor, el doble del tamaño del original. Y esto lo hace en 1970, cuadro que es el que actualmente está en propiedad de la Diputación Provincial de Zamora. La relación con los vecinos de Aliste, pese a su vida eminentemente urbana durante mucho tiempo, es tan grande y tan intensa que le nombran embajador de Aliste y de la localidad de Sejas en 1928 y también de otro pueblo de la comarca de Alba, Carvajales.
Su trabajo metódico y silencioso sirvió para registrar tanto la arquitectura listana, sus paisajes, su indumentaria, molinos, telares, músicos y tradiciones. Por todo esto, el pueblo y sus vecinos siempre le han demostrado muchísimo agradecimiento. Como ha dicho Patricia, os dejamos con esta representación, que no es una copia del cuadro original, sino añade muchas cosas que posteriormente han ido aprendiendo estas agrupaciones etnográficas. Espero que les guste. La primera vez que encontramos a Ricardo II por tierras alistanas y concretamente en Sejas de Aliste es allá por el año 25-26, donde encontramos una obra de una listana hilando. Esa obra está ahora mismo en el Museo Nacional de Arte de Chile y ahí ya vemos su inclinación hacia la indumentaria listana. Posteriormente él pasará estancias de verano en Sejas mismo, bien solo y bien acompañado por gentes que lleva como Echevarría, donde están 6 meses pintando la indumentaria y las arquitecturas de Sejas. Más tarde acompaña al cineasta Leopoldo Alonso para grabar sus estampas de España, y ahí es donde él ve por primera vez la boda. A partir de la película de Leopoldo Alonso, vemos que Ricardo está detrás de las cámaras, pues se rueda desde la pensión donde ellos se quedaban. Él se queda prendado de esa escena y siempre quiso representarla en una obra. Sueño que persigue desde los años 20, que tiene la idea, empieza con la primera obra en los años 40 y termina la obra que tenemos detrás en los años 80. A partir de todos los bocetos, de las cartas y de toda la indumentaria, cerámicas, se puede reconstruir muy bien la obra. Él empieza esta obra que la quería para él, la hizo con la intención de ser su obra y estuvo trabajando creo que más de 20 años, donde era la obra que siempre aparecía en el estudio, como telón de fondo, ¿no?, de un estudio, como una escenificación donde siempre trabajaba sin prisa, porque no era una obra de encargo, era una obra personal, y donde admitía muchísimos cambios, desde los árboles hasta las figuras, cambió los personajes, posaba gente nueva durante los 80 para cambiarle, y a finales, en el año 80, 81, 82, acaba la obra, que es el que tenemos detrás. El primer boceto que conservamos de esta obra está muy basado en la película de Leopoldo Alonso, pues aparece también la medida, cosa que después no mete en las demás versiones. En la película de Leopoldo Alonso sí que aparece la medida. A él le interesaba sobre todo el movimiento de lo que vio y el colorido, que creo que queda muy bien reflejado en lo que es la obra. Tenemos muchos detalles a través también de mi madre, en la que le iba contando los personajes que posaban, cómo le posaban. No le podían posar porque estaban en las labores del campo, tenía que coger otra gente, entonces pintaba paisaje. Es una obra recreada con un paisaje basado en Sejas de Aliste, pero que no existe ese mismo paisaje, sino que es una recreación. O sea, tenemos una iglesia, la entrada de la iglesia, pero después hay unos castaños que están en otra zona, y todo lo demás es una obra de composición, de gran composición y muy compleja. También contamos con personajes reales, de los cuales nos han hablado, quién era la novia, quién era el novio. Tenemos los nombres de todos ellos. En las distintas versiones no las iba cambiando, solo en una, que se quiso pintar el novio, un señor de Madrid, y él de tocador de conchas. Es verdad que en la obra posterior, en la que tenemos detrás, sí que aparecen otros personajes que no están en las otras versiones, porque a medida que pasa el tiempo, esas personas, por supuesto, desde los años 40 a los años 80 ya no pueden posar. Entonces coge a otra niña que lleva el plato de los vasitos, tenemos otro tocador, y es gente que todavía vive.
Entonces, esa historia sí que nosotros la hemos vivido. En el año 2003, el centenario de Ricardo II, se hace la primera recreación en un taller de pintura que organizo en Sejas de Aliste, y se hace una pequeña recreación de este cuadro. Me parecía que era importante verlo en movimiento, como él lo vio. Fue una idea que cuajó muchísimo en el pueblo y seguimos haciendo todos los años que podemos, claro. En el año 2019 se hace una exposición en el Palacio de la Encarnación con toda la documentación que conservamos y toda la historia del cuadro. Se recoge la película que rueda Leopoldo Alonso y se hace un montaje sobre el baile, sobre la película, basándose en la obra que él vio y posteriormente las representaciones que se llevan a cabo en Sejas de Aliste. En este Festival de la Indumentaria creo que se ha hecho realidad esa frase que escribe mi padre a mi madre diciéndole que está montando en el zaguán de su casa en Sejas un pequeño museo de la indumentaria tradicional de Sejas para empezar el baile de la boda. A través de ese pequeño comentario creo que se va a hacer realidad en la sala de exposiciones de la Encarnación una exposición con su obra a través de la indumentaria en la que la prenda va a acompañar a la obra y va a ser una exposición muy interesante. A ver, Ricardo II, esta gran composición que materializa en este cuadro que tenemos atrás, me voy a centrar sobre todo en esta última obra. Su estilo es un estilo costumbrista, muy colorista, muy del mamado de sus profesores, Sorolla. Es una pintura al aire libre, como se puede ver, una pintura muy suelta, con un colorido muy llamativo. Él plasma esto, como bien ha dicho mi hermana, con su idea que tenía en la cabeza a través de mucho trabajo, y vamos a hablar ahora de la composición del cuadro, que es un cuadro con 4 grandes bloques de gente. En total son 23 personajes y por sí solos ya cada bloque es un cuadro. Entonces está la zona de los tocadores, los novios, que es la figura central del cuadro, a la derecha están la composición de los familiares y al fondo está el baile. Añade arquitecturas, piedra, teja, balconadas, se sacan las mantas, o sea, las colchas de colores a los balcones para adornar. La vegetación son castaños de la zona, son chopos, es la vegetación de Aliste, tanto las flores del suelo, flor de jara, como las matas, o sea, todo es Aliste en sí. Los personajes, los novios en primera figura, la novia está de frente, el novio le está ofreciendo una jarra a la novia para beber, tienen en la mesa puestos los dulces típicos para la boda, y en el lado izquierdo están los tocadores, 3 tocadores que están con los instrumentos que se tocaban, la gaita, las conchas y el tamboril, que eran los instrumentos que en las bodas se utilizaban, en las bodas y eventos y juergas. A mano derecha están los padres de la novia, que su madre está llorando porque pierde a la hija y el padre le ofrece unos vasitos para que se anime de licor. Detrás hay una mujer que llega con los dulces en una fuente. Luego está el ramo de la novia, que él lo quiere hacer ver en el cuadro, aunque no era del día de la boda, pero él lo mete porque era una cosa muy bonita, de las roscas de la novia que se hacía el día de la pedida. Y el cohetero, que es una figura que sí que aparece en todas las bodas para dar ese inicio de baile. Luego están las figuras del baile
los grupos que bailan sueltos, con mucho movimiento, las faldas de ella, el polvo que se organiza, está en el ambiente. Eso es muy de pintura al aire libre. El polvo sube al cielo y da una sensación de mucho movimiento. Este cuadro es un cuadro que nunca se va a terminar, porque la tradición continúa, nos lleva al Liste, se continúa haciendo todos los años una recreación del mismo cuadro y queremos que esto perdure para todos. Todos los años se organizan en Sejas de Aliste unos talleres de pintura al aire libre, pues un poco manteniendo la tradición de ir a pintar allí los que se quieran incorporar. Algo tiene Sejas cuando volvemos cada año, algo tiene cuando mi padre acaba instalándose y viviendo en él. No queremos que se pierda esa vida, ¿no?, que nos da el pueblo y que le damos al pueblo. Bueno, hay que buscar el origen de esta fascinación por el costumbrismo que nos presenta Ricardo II a lo largo de toda su obra en algunos elementos que yo creo primordiales. Primero, esa etapa aprendizaje con Sorolla, que le va a influenciar no solamente en el estilo, en la técnica, sino también en la manera de mostrar ese costumbrismo español que vemos en esa obra que en 1911 realiza para la Spanish Society en Nueva York, Las visiones de España. Estos paneles yo creo que causan profundo impacto en Ricardo II, que también yo creo que ha debido de visitar, o visita, porque en 1925 tenemos en Madrid la Exposición Nacional del Traje, en la cual una buena parte, una buena representación de la provincia de Zamora correspondía a la zona de la comarca de Aliste, y en ese caso yo creo que se van uniendo factores que hacen que él tenga por objetivo incluir en su obra ese protagonismo especial al costumbrismo y dentro del costumbrismo a la propia indumentaria tradicional de Aliste. En la obra de Ricardo II vemos un proceso, ¿no?, una evolución. Esa evolución también afecta a esa forma de pintar nuestros trajes populares, nuestra indumentaria, hasta llegar a esta última obra, esta gran obra, el culmen, ¿no?, del costumbrismo alistano, esta fantasía alistana que bajo el título de El baile de la boda nos traslada a una hipotética ficticia boda en un exterior en la localidad de Sejas de Aliste. Es, por supuesto, una delicia contemplar todos esos elementos que forman este retablo del costumbrismo alistano, ¿no?, descontextualizados quizás de su parte principal de la boda, de ese mecanismo ancestral de la boda, de la estructura de una boda alistana, pero que sí van encajando en este puzzle que él mismo crea para crear esa especie de semblanza de aquella grabación que realizaba con Leopoldo Alonso. Pensamos que de verdad aquello impactó verdaderamente en Ricardo II. Esta atracción por lo alistano, por la indumentaria alistana, la vemos materializada en esa plasmación que él se toma ciertas licencias a la hora de representar, puesto que vemos los chalecos abiertos, los hombres destocados, sin montera, pero al final no deja de ser una recreación. No estamos viendo las Sejas de Aliste de 1928, sino la de 40 años después, y esto en el cuadro y en la indumentaria, por supuesto, se nota. A la hora de organizar esta cuarta edición del Festival Internacional de Indumentaria Tradicional, vamos a seguir la estela, hemos querido seguir la estela, esa llamada que nos convoca desde Aliste, gracias a esa obra de Ricardo II, ¿no? Nos parecía muy interesante tenerlo como protagonista, como nexo, como contexto para desarrollar la indumentaria tradicional de la comarca alistana. Volvemos a Sejas, volvemos al baile de la boda, vamos a hacer una recreación de aquel baile a través del trabajo de investigación, de la documentación que durante todos estos años han hecho todos aquellos que han seguido precisamente ese rastro, ¿no?, que nos dejaba y que nos indicaba Ricardo II. Han sido muchos los colectivos, los folcloristas, los investigadores que han pasado por Aliste durante todos estos años. Yo creo que todos fascinados por esa autenticidad, por esa vistosidad, ese cromatismo que la indumentaria alistana tiene y sobre la que destaca en otras indumentarias y atuendos de nuestra geografía, ¿no?
Madre mía, déjame aquí. Bueno, buenas tardes, ¿me veis bien? Soy Ana Guerrero, me da un corte horrible, de verdad, con esta historia tan divertida, pero me da un poquito de apuro. Bueno, vamos a comentar el traje que lleva la novia, que me ha hecho mucha ilusión además porque ya iba a hablar luego, pero bueno, ya lleva toca. Y la toca se había perdido en un montón de sitios. Yo estaba leyendo a Gustavo Cotera y decía que era muy raro y que las señoras mayores a las que él, en un trabajo de campo, bueno, ahora empiezo por otro lado, en un trabajo de campo estupendo que había hecho, no recordaba nadie la toca, ¿no? Pero parece ser que la última novia que bailó con toca, que es una prenda alargada de un tejido fino, transparente, encajes, que fue en los años 30. Claro, no sabían, es que Gustavo Cotera no ha visto esto, claro, habrá que decírselo, ¿no? Que sale aquí la novia bailándola. Así que me ha hecho mucha ilusión porque es una prenda que prácticamente estaba perdida. Precisamente yo quería empezar a hablar de Aliste en ese sentido, ¿no? Aliste es una comarca, pocas cosas voy a decir seguramente que no sepáis la mayoría, ¿no? Aliste es una comarca que está ahí en el noroeste de Zamora, pegando a Portugal, a Trás-os-Montes, que históricamente ha tenido un aislamiento enorme, sobre todo del resto de la península, por razones históricas, orográficas y tal. Y como no hay mal que por bien no venga, pues eso ha permitido que se conservaran muy bien todas las señas de identidad, las costumbres, los ritos y, por supuesto, la indumentaria. Así que tenemos verdaderas joyas en indumentaria, que es en lo que yo pretendo ceñirme, porque no iba a empezar por aquí, pero bueno, voy a intentar ceñirme con eso, traigo la chuleta para nada. Si la mayoría de los trajes tradicionales en España, las prendas más antiguas que se conservan en la mayoría se remontan a finales del 18, sobre todo ya del 19. En el caso de Aliste hay muchas que se remontan al 16 y 17. 16 y 17. Luego vamos a ir viendo prenda a prenda. Ya sé que Fran quiere que sea corta, pero tengo que contar un poco esto. Fran, no sé dónde estás, ¿vale? Así que vamos a empezar a hablar de los materiales. Una característica de cualquier indumentaria tradicional es que utilizan los materiales de la zona. Entonces vamos a ver un montón de prendas que utilizan la lana, era una economía de subsistencia, tenían ovejas que llamábamos negras, que aquí en Aliste eran de ese color pardo tirando a rojizo, bastante rojizo, con el que hacían estos paños de buriel, paños muy toscos, abatanados, etcétera. Tenían también lino. Con el lino hacían sobre todo la ropa interior, las camisas, que ahora vamos a ver más detenidamente, la ropa de calle, de casa, etc. Tenían también ganado vacuno, alguna vaca, y con esas vacas hacían de becerro, de la piel, los zapatos, estoy viendo que lleváis mucho los zapatos estos de oreja, que están decorados, estos deben de ser alguna réplica, ¿no? Con ojetes y tal, o sea que prácticamente se abastecían de las materias que tenían, ¿no? Entonces, voy a empezar a hablar de cada una de las prendas y de paso voy a ir diciendo características que definen al traje de Aliste, ¿no? Bueno, Aliste es un sitio que a mí me encanta y lo tengo que decir, yo trabajo en el Museo del Traje. Precisamente el traje de mujer de Aliste fue el pasado mes de marzo el modelo del mes que hice yo misma y sobre la mujer de Aliste, pero es que hace 2 años también elegí la capa de Aliste, o sea que con Aliste tengo un rollo bastante gordo. Así que bueno, podéis bajaros ya las 2 piezas en PDF de la página web y entonces ahora ya no voy a hablar cosas que hablé allí, voy a hablar otras historias. Vamos a empezar, yo siempre empiezo desde dentro afuera, entonces vamos a empezar a hablar de la camisa, que asoma por aquí. A ver, la camisa, como la mayoría de las camisas en los trajes tradicionales, hasta que se generaliza el algodón, es de lino tejidos que hacían ellos. Pero todos sabemos, o bueno, si no lo sabemos os lo digo yo,
que el lino de calidad tiene las hebras muy largas, suaves y tal, y son las que se usaban para la parte que se veía en las camisas, que eran las pecheras, que veo que no se te ve, pero bueno, la parte que se veía, los puños, las pecheras, la parte que asomaba por aquí, ¿no? Esa parte que veía todo el mundo. Mientras que la parte de abajo, el rodro, que llamaban, se hacía de estopa. La estopa eran las fibras más cortitas que, te lijaban, te hacían un peeling rápido. Y cuentan las señoras de algunos pueblos, de estos por ahí perdidos, decían que ellas iban a culo pajarero. ¿Os suena esto? ¡Ah, os suena! Ahí va. Y yo lo decía bueno, pues me hacía una gracia enorme para los que como yo no lo sepáis, pues es que no llevaban bragas, no llevaban esos pantalones, esos pololos, esos pantalones largos, con lo cual el culete y los muslos los tenían en carne viva, ¿no? Y las señoras se daban codazos cuando le preguntaban, porque les daba corte, ¿no? Pues eso, estopa. Encima de la camisa se ponían el justillo. El justillo es una prenda cortita con aldetas, tiene varios ojetes, por aquí se ven, forrados con hilos, pueden ser de seda, pero también podrían ser perlé. El otro día hablando con Concha decíamos, podría ser perlé, el perlé es lo que llamaban sedalina, ¿no? Ojetes de distintos colores por los que pasan, mira, aquí puedo tocar, que en el museo no se puede, por los que pasan cordones, ¿vale? Para ajustar la pieza. Generalmente era de paño o paño más fino que el buriel, azul oscuro o negro, luego ya veremos cómo conseguían el negro, ¿no? Y nada, con estos colores tan alegres. Encima del justillo llevaban el sayín. Y esto es una de las piezas claves del traje alisteño porque es una auténtica reliquia. Por la forma, por la estructura, es una especie de jubón, pero que tiene las aldetas muy ajustadas, las aldetas están muy abiertas, que ahora te puedo tocar a ti, muy abiertas, están forradas como de damasco, de una lana adamascada en tonos verdes, y tiene aquí, y se atan detrás con, que no se atan, me dijo Fran el otro día, pero que se ponen juntas, nosotros las teníamos atadas, y se juntan las dos puntas aquí, ¿vale? Además, otra cosa que tienen rara y antigua son los baraones, que es esta especie de solapa que tienen de las mangas. Las mangas, por supuesto, están cortadas con la misma, haciendo forma con esta especie de sangría que servía para mover el brazo y al mismo tiempo sellar la camisa. Y si la camisa es una camisa, que no os lo he dicho, camisa grande que dicen en Aliste, es decir, camisa galana que decimos en otro sitio, va bordadísima. ¿Qué parte de la camisa? Te puedes dar la vuelta. ¿Qué parte de la camisa va muy bordada? Pues va bordada casi siempre toda la parte de la pechera, que se ve muy bien, el cuello, el puño, el sobrepuño, que sirve precisamente para fruncir y dar esa holgura a la camisa, todas las partes que se ven. Generalmente lo bordaban en la anilla azul, que es la que más abunda aquí en Aliste, en la anilla finita azul con motivos geométricos o florales, muy estilizados, con distintos puntos, colchado, acorchado, yo qué sé, bordar a cruces, que dicen en algunos sitios de Aliste, seguro que os suena a alguno. Bueno, entonces todos esos bordados, parece ser que yo creo que en principio la mayoría se lleva en azul o negro, pero a mí me pega que seguramente los primeros bordados se harían con la lana en su color, que es lo que usaban fundamentalmente casi todos, la lana en su color, que no había que teñirla. También hablaban de un color que se llama color caparrosa, que se hacía con sulfato de cobre y salía un color un poquito meloso, ¿eh? Entonces, generalmente se bordaban de forma monócroma, con una sola lanilla. Y bueno, vuelvo otra vez a salir al sayín. El sayín se puede remontar perfectamente al siglo XVI o XVII. A mí me recuerda bastante a los jubones que tenemos en el museo del siglo XVIII, pero desde luego claramente todo esto y otras cosas son anteriores. Las mangas las llevan abiertas con ojales simulados, en este caso tienen botones, pero bueno, no se pueden atar. ¿Para qué están simulados? Para que se vea el puño y el contrapuño de la camisa. Siempre en la indumentaria tradicional el lujo está en mostrar lo que tienes. Como muchas veces no hay una riqueza enorme en joyas y en tal, Aliste siempre ha sido, tanto en joyas como
en materiales bastante sobrio y en decoración con respecto a Carvajales o a otras zonas, pero sí que pueden mostrar esa labor que hacían las mujeres con las manos. El tiempo tenía otro precio, diferente al de ahora, y entonces las mujeres tenían que mostrar que tenían buenas manos. Vaya mujer que te llevas, tiene unas manitas maravillosas, ¿no? Y en el sayín, pues igual, todo eso está marcado, está bordado, pero no cumple una función, no es funcional. Bueno, encima del sayín lleva el dengue. Los dengues son unas prendas de cuerpo que se dan toda la zona desde Cáceres, lo que fue el Reino de Aragón, Salamanca, Zamora, Galicia, Asturias, bueno, llega a medio a Soria, ¿no? Y es una prenda, esta es de paño muy finito, azul marino, muy oscuro, y el diccionario de autoridades ya de 1720 y tantos, así, ya decía, esto es un nombre nuevo que han metido las mujeres. La manera de decirlo venía a decir esas pesadas que están todo el día inventándose historias de trapos, ¿no? Otra prenda que se les ha ocurrido, porque encima es estrechísima y no tapa nada y tal y cual. Bueno, pues este dengue se remonta, esta pieza se remonta por ahí, ¿no? La decoración que la vemos en el dengue, la vemos un poco aquí también y sobre todo la vamos a ver ahora en el mandil. Es lo que digo, no es la misma decoración riquísima, llena de avalorios y de historias que tiene, por ejemplo, el de Carvajales, con los o azabaches o corales. Aquí fundamentalmente la decoración se limita a hacer aplicaciones de cintas o bien picadillos como este que ponen una cinta y luego con la tijera puesta lo pican, o bien cola de ratón como este que hace zigzag, o distintas formas, a ver que te vea, distintas formas, no te veo más, haciendo como árboles o tal, son telas aplicadas, trozos de telas aplicadas que seguramente les sobrarían de otras prendas, con lo cual era reutilizar, reciclar, ¿no? Esta decoración por aplicación se ve sobre todo en el dengue y se ve sobre todo en el mandil. Pues voy a pasar por el mandil, luego hablo de la saya. El mandil parece una sarga de lana finita, no sé muy bien, y la característica es que son muy estrechos. Los mandiles, cuanto más estrechitos y más fruncidos, más antiguos son, ¿no? El que tenemos nosotros tiene cola de ratón, estos piquillos así en zigzag aquí, o bien punto de cruz, como punto de abeja, para fruncir, y van muy fruncidos. Y luego la característica es que todos tienen la decoración en U con sucesivas filas de tela. Cuando llevan un galón como una cinta de seda con motivos naturales, son más modernos, pero también son más caros. Le llaman mandil de galón, que esta señora es una novia, ¿no?, que se acaba de casar ahora mismo. Entonces es un mandil de lujo. El mandil lo llevan encima de otra reina del traje, que es la saya pregada. Las sayas, aquí parece ser que se confunden, no digo que se confunda, pero indistintamente dicen manteo o saya a la falda. La falda tiene muchos nombres en distintos rodados. Refajo, basquiñas, guardapieses, yo que sé qué, tropecientos mil, ¿no? Y aquí manteo generalmente entendemos por una falda que se monta detrás, ¿no? Pero aquí indistintamente llaman a la falda cerrada, que es esta. Entonces, llama saya o manteo. Bueno, esto es una saya pregada. Por delante va muy poquito fruncida, pero la característica es que por detrás va totalmente fruncida. Si vosotros ensancháis el vuelo, son mogollón de metros. Es antiquísimo, tiene un origen muy antiguo. Antes no sé dónde he hablado con uno de Ibiza, no sé dónde. Bueno, pues recuerda a las sayas ibicencas, a varias sayas que hay en España que son así. Es una lana que no, esta es bastante gruesa, porque generalmente se hace en bayeta. La bayeta es un paño de lana que es más flojito y permite el plisado, y lo plisaban, como en la mayoría de los sitios donde se dan estas sayas, son sayas de lujo porque llevan muchos metros de tela, muchos metros de paño. La tela era carísima, cualquier paño era, o tela de lino, de lo que sea, era muy cara, con lo cual si tú mostrabas que llevabas una saya y hacías así, fluas, y te dabas la vuelta con un ruedo que te pasas, todo el mundo sabía que tenías perras, ¿no? Entonces, date una vuelta. ¡Ole! Pues fijaos,
Claro, y es que, ahora me ha recordado otra cosa, os voy a contar otra cosa. Bueno, pues entonces le ponían tablas con piedras, lo mojaban y le ponían con piedras y luego lo ponían a secar. Y así se quedaban las tablas. Y cuando lo guardaban en el arca, lo hilvanaban para que mantuviera la forma. Y ahora que has hecho así flash con el hablando de la camisa, ya otra vez si quieres, hablando de la camisa, sale por ahí una prenda que son las sinaguas. Las mujeres bien buenas no llevaban sinaguas. Las sinaguas las llevaban las malas mujeres. Las mujeres malas, no sé si decirlo delante o detrás. Bueno, lo habéis entendido, ¿no? Y es a finales del siglo XIX. A finales del XIX, porque las sinaguas estaban para la mortaja. Para la mortaja. Entonces, algunas de las señoras que hablaron con el trabajo de campo de Gustavo Cotera, le decían, que tenían 90 y tantos entonces, en los años 90, decían, pero nosotros cogíamos las sinaguas sin que nos viera, nos las metíamos para arriba y nos íbamos al baile. Y luego en el baile las soltábamos, ¡fas! Y lucíamos los picos. Lucir los picos de las sinaguas, decían, luciendo los picos se enamoran los chicos. Pero claro, todo el pueblo te hacía rápidamente el traje y iban a tus padres, que tu hija ha estado luciendo los picos de las enaguas en el baile, ¿no? Y era muy gracioso porque salían varias señoras mayores avergonzadillas ahí diciéndolo, ¿no? O sea, que las enaguas son después. Claro, el rodro era muy largo, con lo cual el rodro hacía de enaguas, ¿no? Seguimos bajando, porque me estoy alargando, ¿verdad? Sigo bajando. Las medias solían ser de punto, caladitas y tal, podían ser medias enteras, medias medio pie o con peal, con una tirita. La mayoría pues serían de tirita. Las medias en el siglo XVIII se llevaban rojas, pero luego se cambiaron por blancas y la mayoría pues las llevan blancas. Y llegamos a otra prenda emblemática del traje de las mujeres y de los hombres, que ya he visto por ahí. Ya he visto por ahí a Fran con esos zapatos chulísimos que se ha hecho. Se ha inspirado en los del museo, ¿verdad, Fran? Se ha inspirado en los del museo. Son unos zapatos de becerro, de piel muy gorda, que de oreja se llama, tiene una solapa muy alta que pasa por encima, con herretes, y se atan con unos cordones de badana, con tiras de badana, de piel, que dicen que las más blancas y las más suaves son las de perro. Y en el Quijote, yo soy de literatura, lo tengo que decir, en el Quijote de Avellaneda, Sancho Panza dice, esas badanas que llevas con las que te estás atando eso, seguro que son de perro, porque son muy blancas. Y son zapatos que se remontan al siglo XVII en la indumentaria culta. Yo lo he visto y en literatura. Los zapatos estos que no tienen diferencia entre pie izquierdo y pie derecho, eso se ha dado mucho en el calzado culto, por lo menos, pero hasta principios del siglo XIX solamente había un pie. Y se me olvida algo, quería deciros algo, ya me acordaré luego, pero bueno, son zapatos bastante fuertes, bastante resistentes, pero generalmente la gente iba descalzo. La gente iba descalza. Y comentaba Cotera en el trabajo de campo, que es muy curioso, que claro, lo normal, y yo no sé, con alguien lo he hablado por ahí, que lo normal es que llevaran coriza. Las corizas, no sé si sabéis lo que es como un trozo de piel hecho con agujeros que se atan a los pies con correas más o menos largas. Por ejemplo, en el Valle del Pas, las pasiegas llevan chátaras, que es una especie de coriza, pero en vez de subir tanto como las corizas, son mucho más planas. Y llevan la piel puesta, la piel de las cabras, del pelo, y entonces los cordones son mucho más complejos. Eso sería el primer calzado que se pusiera cualquiera. Te atas un trozo de piel y a correr. Entonces, en zonas estas que han estado muy aisladas, como aquí, seguro que había. Él dice que no encontraron nada. O, por ejemplo, los suecos, o, por ejemplo, los... No me acuerdo cómo se llaman. ¿Cómo? Las cholas. Gracias. Las cholas también, que son unos zapatos de cuero muy, muy fuerte y tiene el suelo de madera, que en realidad hacen la misma función que las albarcas de madera. En Cantabria le llaman albarcas, no zuecos, albarcas, que son de madera, como el suelo está siempre mojado y tal, y encima tienen unos tacos que te aíslan. O sea, es calzado muy práctico, o sea, seguro que hubo. Y también se sabe que llevaban polainas, porque las mujeres, como siempre, hemos hecho de todo.
de todo. Y en el campo las mujeres parían, cosían, guisaban, trabajaban en el campo y todo. Y llevaban polainas como llevaban los hombres. La diferencia es que mientras que los hombres les llevaban pardas, las mujeres llevaban negras. Ya me enrolla mucho, ¿no? Lo dejo y es que luego me echa la bronca. Siempre deprisa, deprisa. Yo creo que ya está todo. Bueno, ahora os voy a dejar con Concha, porque fijaros lo que lleva, y esto ya no lo voy a decir yo. Concha es la conservadora de indumentaria tradicional, yo soy la guía. La conservadora de indumentaria tradicional del Museo del Traje, y os va a hablar de todas estas cosas, que por cierto, hay una exposición fantástica que Concha es comisaria sobre joyería tradicional y joyería de autor. Están dialogando nuestros piezones de joyería tradicional con joyas de autores contemporáneos. Es maravillosa. Así que no perdáis tiempo y al Museo del Traje. ¿Vale? Te toca. Bueno, muchas gracias, Ana, y por esa presentación, sobre todo bueno, lo primero, quiero dar las gracias a Fran y a todo el equipo y a toda la organización que hay detrás de todo este evento, maravilloso como todos los años. Y gracias por invitarnos al Museo del Traje en esta ocasión para hablar de Aliste. También gracias a Ana por haberme introducido con el tema de la exposición de joyas que se titula Escultura tímida, que va a estar en el museo hasta solamente el 5 de mayo. Entonces, si queréis ir a verla, yo os la recomiendo porque es un diálogo entre la joyería tradicional y la joyería de autor. Entonces, bueno, hay una tercera parte de 200 y pico son de las piezas del fondo del museo de joyería tradicional. Y hay piezas importantes como, por ejemplo, pues, collares de coral, como lleva la mujer de Aliste, que en este caso son 6 vueltas de corales, con los cristos florelizados, las vírgenes de devoción de la zona y los pendientes, que son las calabacillas que están hechas de filigrana y tienen dentro, en estas bolitas huecas, unas fibras que se supone que serían olorosas y sobre todo proporcionaban color, ¿no? Amarillos o rojos son los más habituales. Siempre la joyería viene relacionada con 3 aspectos, ¿no? Que es materia, lo que nos afecta al ánimo, ¿no? Las joyas nos alegran, nos protegen y a la vez nos embellecen y nos refuerzan la personalidad, ¿no? Entonces, en la joyería tradicional, los nombres que se les suele dar a las piezas están relacionados con las formas que tienen los objetos. En este caso, pues es una calabaza. Y siempre está relacionado con el mundo del símbolo, con lo que representan y por qué nos protegen. Normalmente llevan unos colgantitos aquí en el último cuerpo que suelen ser o formas de falo para el tema de la fertilidad y de la procreación y de la salud también, ¿no? Porque es el hecho de traer niños al mundo pues es riqueza. Y también está la mano, la figa, como elemento de protección. Entonces es un pendiente con mucho peso, los hay con unos tamaños muy exagerados y muchas veces no se llevan ni siquiera pasados por el orificio del agujero del lóbulo, sino que se suspenden con cintas de la parte de arriba de la oreja o incluso, si el aro es más grande, se pasan por encima de la oreja. Es un pendiente muy característico, posiblemente se harían muchos talleres, pero son muy interesantes los talleres de Astorga, porque es un pendiente que se lleva mucho por toda la zona de León y Castilla, ¿no? Además de Zamora, lógicamente, toda la raya, que es donde hay muchos talleres de joyería. Luego tiene los elementos que os digo de protección, como son los corales. Pero una cosa muy importante de la joyería tradicional es que los collares no se apoyan como hacemos nosotros ahora, ¿no? Que se cuelgan del cuello. Los collares normalmente se fijan
con cintas, como lleva ella, si se gira un poquito lo vemos, que simplemente se ata con unas cintas atrás a la nuca, ¿no? Muchas veces son cintas de seda, pues de las sederías de Talavera de la Reina, y bueno, embellecen mucho también la espalda y se utilizan en el resto del traje. El tema que me toca a mí desarrollar, aparte de las joyas, es el de cómo viste el hombre, ¿no? Cómo viste el hombre, que tenemos aquí un modelo. En la ropa, en general, de hombre y de mujer es bastante similar en muchos aspectos. Por ejemplo, en el paño buriel, que es este paño burdo que ya ha explicado Ana, ¿no? De lana parda, en estas formas, ¿no? De rollos que llevan en las hombreras, que la lleva él y ella, en estas formas de cortes especiales, originales de cintura, que en el caso del gibón o en el caso del sayín, pues reproduce modelos muy arcaicos que están relacionados, como decimos, con pues, posiblemente siglo XVII. Llevan estos cortes a cintura con aldetas que lo marca. Lo veis en esta forma, ¿no? de línea, y luego las aldetas que van independientes, que son 4 y juegos de 4. Me llama mucho la atención a mí del traje de Aliste es el juego de 4, porque 4 piezas también tiene la montera. Y bueno, son 4 paños en 2 colores, ¿no? En el paño pardo y un color berenjena. El color berenjena es un tono que se puso muy de moda pues, a finales del XIX. Los trajes en general, lo hemos visto antes con el vídeo que hemos visto y el cuadro de Ricardo II. Los trajes evolucionan. Ricardo II lo que nos muestra es un traje de hombre de Aliste donde el desarrollo del cuello, que en este caso es una camisa de alzapón, no, de cabezón, tiene el nombre de la segunda pieza de las camisas, ¿no? Que sería la que va aquí pegada debajo. Pero aquí, digamos que el nombre se lo ha dado a la altura que coge la camisa, derivada de la moda imperio, de todo este momento de 1808, donde entra la moda francesa y bueno, pues él adquiere este desarrollo. Pues el chaleco, si os habéis fijado, también tiene el mismo desarrollo de altura de cuello. No es como aquí, que es un modelo más anterior, ¿no? O sea, al que representa Ricardo II. Y bueno, ya vemos que este paño buriel va adornado con elementos de paño negro. Entonces es un equilibrio fantástico en estos tonos negros y marrones. Los botones son falsos, añadidos, forrados también con este paño negro, ¿no? De bola. Y por la espalda, como ya hemos dicho, pues son las aldetas. El calzón es el modelo tradicional que aquí se llama braga, y es lo mismo que en la indumentaria de León. En el maragato, por ejemplo, se llaman bragas, y el modelo es de alzapón. No se ve porque va la faja, pero vamos, es un corte recto así, con botones para abotonar, y luego en la parte interior, lo que es la bragueta, ¿no? También lleva una serie de 3 botones generalmente. Y lo curioso es que es un pantalón, un calzón o una braga muy completa, porque conserva los bolsillos interiores para guardar cosas. Y no solamente la faja, que la faja es la normal de todas partes, a excepción de las que van bordadas. En el caso de Aliste es una faja roja que realmente sirve de bolsillo, como ya sabemos, para meter pues, el tabaco, la navaja o lo que quieran llevar dentro. Y en este caso llevan las castañuelas, ¿no? Los pitos. Los pitos, que también van tallados, es un trabajo de artesanía estupendo, de la madera trabajada a mano.
Y luego el chaleco, que el chaleco es interesantísimo en el sentido de que, bueno, tiene un escote cuadrado y va todo viveado en rojo. Es un cierre doble, aparentemente, es un cierre cruzado, desde luego, pero en realidad el botón, en este caso sí cierra. Yo he visto ejemplos donde está simulado, ¿no?, el cierre, y que son modelos ya más pensados pues, para es más práctico, ¿no? Porque aquí abotonar pues, es complicado, meterlo por los ojetes, estos maravillosos botones de plancha, ¿no?, de plancha metálica, de plata, pero lo importante son los bordados, que van en los mismos colores que la mujer. Lleva generalmente verde, rojo, amarillo y muchas veces azul, como es el caso de este chaleco. Lleva una serie de ojales y ojetes en las dos hojas, y el forro siempre es de lino color crudo, y nunca se abrocha. Y la camisa, que es de lino, igual que el calzón interior, siempre con los pliegues, ¿no?, y los bordados a mano con los deshilados, y los ojales, los botones siempre hechos a mano con la aguja. Las medias de lana caladas, muchas de ellas no tienen pie, y en otros casos sí. Los zapatos, que ya habló Ana, en este caso son de otro tipo, pero en general pues suele ser el de oreja el más habitual del traje de aliste. Y esta es la maravilla que tenemos. Y quería deciros una cosa en relación a las palabras que antes ha dicho en el vídeo Fran, en el sentido de que en el año 25 estuvo expuesto el traje, 2 parejas de trajes de aliste. Desconocemos cuáles fueron. En realidad, en el museo se conserva una pareja de aliste. El traje de mujer ya lo ha estudiado Ana, y el traje de hombre se ha estudiado también, pero no se ha hecho modelo del mes, sino que se ha expuesto ambos en varias exposiciones. Ambos trajes entraron en el año 1934, justo cuando se inauguró el museo. Y los recuperó una persona que fue patrono del Museo del Traje, que se llama Amado Gómez, que es una persona muy querida, ¿no?, y muy conocida aquí, en el sentido de que está muy relacionado con la Catedral de Zamora. Él hizo el catálogo de los tapices de la Catedral de Zamora, y también Zamora y su provincia. O sea que es un autor que no solamente trabajó como patrono maravillosamente, porque recuperó estos 2 trajes de aliste para el museo, y que además nos ha dado mucho juego, porque ha estado en muchísimas exposiciones. Fue a París en el año 1937 y luego ha seguido una serie de exposiciones que ha montado Nieves de Hoyos, que también ha sido citada esta mañana, y lo ha estudiado también cuando trabajó la zona de Castilla. Y luego en mi época pues ya lo he sacado en varias exposiciones, en fondos del museo, por supuesto la montera y el gibón. Y es un traje con piezas muy espectaculares, como veis, muy recias, muy primitivas, y luego ha ido a París en el año 2017, en una exposición que se hizo en la casa de Víctor Hugo. Luego en el 18 estuvo en el museo como en la exposición de iconos de estilo, y bueno, pues es un traje muy querido en el museo, muy respetado por mí y como es toda la provincia, porque no digamos nada de la capa alistana. Y bueno, pues quería terminar diciendo que vengáis al museo a ver esta exposición, a ver si podéis venir antes del día 5. Y nada más, y muchas gracias.
Qué mal se baila. Qué bonito es el baile, es precioso.